Así es, más cerca del Señor es lo que nosotros pedimos estar o debemos estar. Ahora vamos a cantar el himno Le importará a Jesús. Le importará a Jesús. Le importará a Jesús que esté doliente mi corazón, si anda en senda oscura de aflicción, puede darle consolación. Le importa si su corazón comparte ya mi dolor. Si mis días tristes, mis noches negras le importan al Señor. Le importará que en la oscuridad camine con gran temor. Al anochecer en la lobreguez me acompañará el Salvador. Le importa si su corazón comparte ya mi dolor. Si mis días tristes, mis noches negras le importan al Señor. Le importará si mi voluntad faltar en la prueba atroz, si he cedido al mal, a la tentación y el llanto ahoga mi voz. Le importa si su corazón comparte ya mi dolor. Si mis días tristes, mis noches negras le importan al Señor. Le importará cuando diga adiós al amigo más caro y fiel, y mi corazón lleno de aflicción haya de apurar la hiel. Le importa si su corazón comparte ya mi dolor. Si mis días tristes, mis noches negras le importan al Señor. Así es, a Dios le importa en cada momento, en cada circunstancia que nosotros pasemos. Él está con nosotros, aún en estos momentos difíciles que estamos pasando. Antes de iniciar, vamos a tener una palabra de oración al Señor, para que el Señor nos acompañe. Padre, te agradecemos grandemente, Señor, porque sabemos de que tú en cada momento y en cada circunstancia de nuestra vida estás con nosotros.
Tú nos acompañas y nunca te apartas de nuestro lado. Por eso, en este momento tan especial, en este tu santo día, en el cual nosotros descansamos y reposamos en tu presencia, queremos, Padre, que tú, a través de tu Espíritu, puedas venir a nuestra vida, a nuestro corazón. Y ahora que vamos a abrir tu palabra, pueda ser una palabra viva y eficaz en nosotros, que pueda penetrar hasta partirnos el alma, las coyunturas y los tuétanos, y que pueda discernir hasta las intenciones más profundas de nuestro corazón. Y que esa palabra no regrese a ti vacía, Señor, sino que regrese con nuestros corazones dispuestos a amar y glorificarte. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga mucho, mis queridos hermanos. Bueno, antes quería decirles que esta tarde, a la hermana Adela, que me envió aquí el video esta tarde, vamos a estudiar el tema sobre, bueno, que trata ese video que enviaron, pero más de lo que trata el video vamos a analizar las acusaciones de plagio que han hecho contra la hermana White, el asunto de la tumba, ¿verdad? El obelisco en la tumba, y vamos a analizar un poquito estas cosas que son importantes para nosotros y que nos van a ayudar a crecer en realidad y a conocer. Así que esta tarde vamos a analizar ese tema. Ahora yo quisiera que nosotros analizáramos. Ustedes saben que en el libro de Apocalipsis está lleno de números. Ustedes se han dado cuenta. En el Apocalipsis habla de 144,000. Hay un grupo de 7, que son bastantes: 7 ángeles, 7 trompetas, 7 truenos, 7 plagas. Y ahí hablan, la Biblia habla mucho de números. Y es que los números nos hablan mucho acerca de las cosas de Dios. Y el número 7 es un número que denota perfección, lo completo. Y hoy quisiéramos que estudiáramos las 7 bienaventuranzas del Apocalipsis. En el Apocalipsis hay 7 bienaventuranzas. Yo quisiéramos que estudiáramos hoy las 7 bienaventuranzas del Apocalipsis. Y antes de iniciar a estudiar ese tema, yo quisiera que vieran algo muy interesante acerca de las bienaventuranzas. Ya se los voy a enseñar aquí para que ustedes lo vean. Si ustedes se fijan en las bienaventuranzas, hay un quiasmo. Bueno, les voy a explicar esto un poquito. ¿Qué es el quiasmo? El quiasmo es un paralelismo hebreo. Si ustedes estudian el hebreo, se van a dar cuenta de que está escrito en paralelismo. Hay paralelismos contrastantes y hay paralelismos que se relacionan unos con otros. Y si ustedes se fijan, el paralelismo que existe en las bienaventuranzas es muy interesante. Si ustedes se fijan, la primera bienaventuranza que está en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, se puso con una letra A. Y esa letra A está en pleno, se equivale a la última bienaventuranza, que está también con letra A. Y si ustedes se fijan, el tema que trata esa bienaventuranza, la primera, es: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Esa es la primera bienaventuranza. Y la última, que se relaciona completamente con la primera bienaventuranza, es la de Apocalipsis 22:7, donde dice: bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía de este libro. Luego, con la letra AB, tenemos la segunda bienaventuranza, que está en Apocalipsis 14:13, donde dice: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor
Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Y si ustedes se fijan, esa bienaventuranza se relaciona con la bienaventuranza del capítulo 20 y el versículo 6, donde dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Si ustedes se fijan, la letra C es la bienaventuranza Apocalipsis 16:15, donde dice, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Se relaciona con la otra que está con letra C, que es la bienaventuranza de Apocalipsis 22:14, donde dice, bienaventurados los que, bueno, ahí hay un cambio que vamos a analizar, porque hay algunas de las Biblias dicen, bienaventurados los que lavan sus ropas, y otras versiones dicen, bienaventurados los que guardan los mandamientos. Entonces vamos a ver a cuál versión es más fiel a lo que estaba escribiendo ahí el apóstol Juan. Pero si ustedes se notan, bienaventurado el que guarda sus ropas, tiene una relación con bienaventurado el que guarda los mandamientos o lava sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Y en el centro de las bienaventuranzas, encontramos la que está con la letra X, que dice, bienaventurados los que son llamados a la cena de bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas. Si ustedes notan, en el centro viene al llamado que Dios hace a la cena de bodas del Cordero. Si ustedes notan, el lugar donde se puso cada una de las bienaventuranzas es un lugar estratégico para que la primera bienaventuranza calce completa con la última, para que la segunda con la penúltima, así hagan un quiasmo, que eso se denomina un paralelismo hebreo, que nos ayuda a entender un poquito más esto. Y saben, es interesante, un día de estos vamos a estudiar lo que es el paralelismo hebreo, lo que significa el quiasmo. Y vamos a analizar la Biblia y con respecto a eso, nos ayuda a entender muchas cosas, ¿saben? Y es muy interesante porque es una forma de escritura de la poesía hebrea. Y la Biblia, muchas partes de la Biblia están escritas en quiasmo, y cuando nosotros entendemos eso, entendemos muchas cosas. Vamos a estudiar un poquito estas 7 bienaventuranzas. Pero antes de eso, el 13 de noviembre de 1833, bueno, el 12 de noviembre de 1833, en la noche, las personas que estaban allá en los Estados Unidos, en diferentes lugares, fueron a acostarse esa noche. Era un tiempo donde en la mayoría de los lugares no había electricidad, de que la gente se acostaba temprano. Pero transcurrida la noche, casi llegando a la medianoche, empezó a ocurrir un fenómeno en el cielo que a mucha gente le sorprendió. El cielo se empezó a iluminar porque las estrellas fugaces empezaron a caer de una forma tremenda como nunca se habían visto. De tal forma que la iluminación era tremenda en el cielo. Los hermanos que estudiaban la Biblia, cuando vieron ese fenómeno, se dieron cuenta de que está ocurriendo algo que era el cumplimiento de una profecía. Cuando dice la Biblia que las estrellas iban a caer del cielo. Y muchos de ellos, y en el corazón de muchos que ya estaba iniciando el movimiento milerita para predicar la pronta venida del Señor, ellos entendieron que Cristo estaba pronto a las puertas. Y este término que nosotros usamos, pronto a las puertas, es interesante. ¿Qué significa? Que cuando alguien está pronto a las puertas, ¿cuánto falta para que venga? Muy poquito. Muy poquito. Pero yo les voy a decir algo. Cuando alguien está pronto a la puerta, viene o entra a la casa, entre más rápido nosotros le abramos la puerta.
Así que eso quiere decir que el Señor está pronto a las puertas, pero está esperando que su pueblo le abra la puerta. ¿Y cuándo es que el pueblo le abre la puerta al Señor? En el momento que el pueblo de Dios se prepara para su venida. Está preparado para su venida. Como dice el libro de Amós, preparémonos para el encuentro con el Señor. Y el pueblo está preparado para su venida cuando el carácter de Cristo esté perfectamente reproducido en su vida. Eso lo dice la sierva del Señor. Y es lo mismo que lo que Jesús dijo cuando se ha predicado el evangelio del reino. El evangelio verdadero, cuando sea predicado a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. O lo que estudiamos varios tiempos atrás, no sé si ustedes se acuerdan. El mundo, este mundo, la naturaleza misma, está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Ese es el momento cuando el Señor viene, cuando la manifestación de los hijos de Dios se haga evidente, como lo dice el libro de Apocalipsis, capítulo 18, versículo 1, cuando el ángel cubra toda la tierra con su gloria. Mis queridos hermanos, todas las señales de que en nuestro Señor Jesús viene ya se han cumplido y se siguen cumpliendo ante nuestros propios ojos. Por eso, la primera bienaventuranza de Apocalipsis, en Apocalipsis capítulo 1, nosotros vamos a encontrarla en Apocalipsis capítulo 1 y en el versículo 3, Apocalipsis 1:3, dice la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, dice así. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan lo que en ella está escrito, porque el tiempo está cerca. Esa es la primera bienaventuranza del Apocalipsis. Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. La palabra bienaventurado nosotros la conocemos, nosotros sabemos que significa feliz, bendecido. Se deriva del hebreo de una palabra que significa completo, total, paz completa y total. Bienaventurado. Y aquí dice aquí que el que lee, y está hablando del libro de Apocalipsis. La Biblia tiene una bienaventuranza para quien lee el libro de Apocalipsis. Pero en Hechos de los Apóstoles, la sierva del Señor dice algo interesante, que en el libro de Apocalipsis, todos los libros de la Biblia se encuentran. Por lo tanto, cuando la Biblia dice aquí, bienaventurado el que lee, está hablando que el que lee la palabra de Dios, el que lee toda la Biblia. Porque toda la escritura es inspirada por Dios. Según de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia. El versículo 17 dice, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por lo tanto, la palabra de Dios nos da, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nos ayuda para que nuestra vida sea corregida, instruida en justicia, en la justicia de Cristo. A fin de que nuestra vida, nosotros seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Por eso la bienaventuranza, por eso dice bienaventurado. Pero hay una experiencia mucho más profunda que Dios quiere que nosotros entendamos aquí, que es leer y oír. Es mucho más profunda. Porque una persona puede leer, nosotros podemos leer la Biblia y podemos beneficiarnos con esa lectura. Y podemos escuchar la Biblia y podemos beneficiarnos con eso. Como dice el libro de Romanos, el capítulo 10. Romanos capítulo 10. Versículo 17. ¿Qué dice? Romanos 10, 17. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dice que la fe viene por el oír. Por eso la palabra de Dios dice aquí que es bienaventurado el que lee y oye.
Porque la fe viene por el oír. Ahora noten lo que continúa diciendo ahí. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora, muchas veces hemos leído este versículo y no captamos quizá el mensaje profundo que tiene para nosotros. Dice ahí que la fe viene por el oír, pero el oír por la palabra de Dios. Es decir, que cuando la palabra de Dios penetra en nuestra vida, nuestra mente, nuestro ser, esa palabra nos hace oír, porque ahí dice que el oír viene por la palabra de Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios abre nuestro oído. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Eso lo empezamos a ver aquí en esta tierra. Aquí ese versículo está hablando de lo que Dios nos tiene para nosotros. Pero todavía cuando nosotros no entendemos las cosas de Dios, empezamos a ver aquí en la tierra aún cosas que ojo no vio ni oído oyó. Y Dios abre nuestro oído. Estábamos sordos a la palabra de Dios, pero esa palabra, como es viva y eficaz, profundiza nuestro ser y nos abre el oído. Y empezamos a escuchar y entender cosas que antes nosotros no entendíamos. Por eso dice aquí la palabra, bienaventurado. Ahora, con respecto al libro de Apocalipsis, claro, hay una bienaventuranza, porque en el Apocalipsis todos los libros de la Biblia se encuentran. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Josué, Jueces, Ruth, y todos los libros del Antiguo Testamento, todos los libros del Nuevo Testamento se encuentran allí. Porque si nosotros hacemos un análisis del libro del Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta que Dios, cuando le reveló el Apocalipsis a Juan, le presentó ese resumen completo de toda la palabra de Dios. Y por eso, al estudiar el Apocalipsis, nosotros podemos encontrar las bendiciones que hay de estudiar el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero hay una experiencia aún más profunda que la palabra de Dios nos presenta. Cuando nosotros oímos y leemos, Jeremías la entendió esa experiencia. Jeremías capítulo 15, versículo 16. Nos dice de esta forma, Jeremías capítulo 15 y el versículo 16. ¿Qué dice? 15:16. Dice, Señor, Dios de los ejércitos, cuando hallé tus palabras, literalmente las devoré. Tus palabras son el gozo y la alegría de mi corazón, porque tu nombre ha sido invocado sobre mí. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. La pregunta es, hermano, ¿usted ha comido la palabra de Dios? Porque esa es la experiencia que nos invita el libro de Apocalipsis. La experiencia es leer y oír. Pero es una experiencia mucho más profunda que encontramos en la palabra de Dios, que es comer la palabra de Dios. Es algo diferente. Cuando nosotros comemos algo, cuando nosotros ingerimos el alimento, Dios nos ha hecho de una forma que cuando nosotros llevamos el alimento a nuestra boca y empezamos a masticar, se hace el bolo alimenticio, pasa por los diferentes lugares, por todo el sistema digestivo. Y nuestro sistema digestivo, el estómago y todo nuestro sistema digestivo, tiene un tratamiento tal que lo que hace es sacar todos los nutrientes del alimento y lo hace y lo lleva a todo el cuerpo a través del torrente sanguíneo. Y el cuerpo entero se nutre de ese alimento. Literalmente, venimos a ser uno con el alimento que nos comemos. Ese alimento que nos comemos viene a ser parte de nosotros. Cuando la Biblia dice que nosotros debemos de comer, o cuando el libro de Jeremías, el profeta dice que comamos, que él fueron a hallar a sus palabras y él las comió. Literalmente lo que está diciendo es que la palabra de Dios penetró su vida y vino a ser una con él. Esa es la experiencia que Dios quiere que tengamos en nuestra vida. Pero cuando nosotros entendemos eso, necesitamos entender claramente que la alimentación, la comida que nosotros tenemos espiritualmente hablando, es algo que nosotros lo hacemos todos los días.
Cuando una persona no come, puede correr el peligro de morir de inanición. Por lo tanto, el alimento debe ser diario. Todos los días debemos alimentarnos de la palabra de Dios para que nuestra vida espiritual pueda ser saludable. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y dice que fue. Ahora noten que esto hace eco de lo que acabamos de leer en Apocalipsis, porque dice, bienaventurado el que lee y el que oye las palabras de esta profecía. Y aquí dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra fue por gozo y alegría. ¿Fue bienaventurado Jeremías? Claro que sí, fue completamente bendecido. Pero hay algo mucho más profundo, de lo cual nosotros saboreamos cuando esa palabra penetra en nuestra vida. ¿Se acuerdan ustedes que cuando el pueblo de Israel celebraba la Pascua, tenía que matar un cordero de 1 año? ¿Y qué tenían que hacer con ese cordero? Tenían que comerlo. Tenían que comerlo. Ellos separaban el cordero el día 10 de Nisán. 4 días después, el 14 de Nisán, ellos sacrificaban el cordero y ellos tenían que comer la carne del cordero. ¿Qué simbolizaba eso de comer la carne del cordero? Eso quería decir que el cordero entraba en ellos y que el cordero se hacía uno con su vida. Venía a ser parte de ellos. Ahora, miren ustedes lo que dice el libro de Malaquías. Malaquías, capítulo 1. Versículo 7. Malaquías 1:7. Pues porque ofrecen pan impuro sobre mi altar, y aún añaden, ¿en qué te hemos deshonrado? Pues en que piensan que mi mesa es despreciable. Muchas veces cuando nuestra vida espiritual no está bien, encontramos la mesa del Señor, las palabras de Dios, como aburridas, despreciables, o que no llenan nuestras expectativas, porque necesitamos otro tipo de alimento, escuchar otro tipo de cosas o leer otro tipo de cosas. Eso era lo que estaba ocurriendo con el pueblo de Israel aquí en el tiempo del profeta Malaquías. Lo que Dios está diciendo es de que a veces ellos encontraban la mesa de Dios despreciable, el pan de Dios, de la proposición que estaba ahí. Ellos encontraban esa comida que Dios daba como despreciable, como le pasó al pueblo de Israel en el tiempo de antes, que encontraban como que el maná era aburrido, todos los días era lo mismo. Entonces, Señor, ¿por qué no das todos los días lo mismo? Nosotros necesitamos comida nueva. En el libro de Juan, capítulo 6, versículos 33 al 35, Juan 6, 33 al 35, el Señor Jesús nos empieza a decir un poquito más lo que significa comer y lo que significa oír y leer, o como dice el profeta Jeremías, comer. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Y antes, en el versículo 33, aquí del capítulo 6, Jesús dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el plan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Y si ustedes se dan cuenta, más adelante ellos tuvieron problema con esa palabra porque empezaron a decir,
Uy, pero esta palabra es dura, ¿cómo nosotros vamos a comernos? El Señor Jesús está hablando un vocabulario muy extraño aquí. Nosotros no entendemos lo que significa comer. Pero comer el pan de vida. Jesús es la palabra hecha carne. Y cuando nosotros estudiamos esta palabra es viva y eficaz. Es como que nosotros devoramos. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y fueron por gozo y alegría. Hermano, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios y el Señor está en nosotros a través de la fe, mis queridos hermanos, esas palabras van a ser por gozo y alegría. Van a transformar completamente nuestro ser. Y cuando estudiamos nosotros la Biblia, cuando estudiamos las profecías, cuando estudiamos todo lo que está en la palabra de Dios, eso va a ser algo que va a ser de vida para vida. Y mucho más que eso, va a transformarnos completamente. Ya no vamos a ser los mismos. Ya no vamos a ser los mismos. Sigue diciendo la bienaventuranza. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Porque cuando la palabra de Dios viene a ser parte de nuestra vida, no solamente la leemos, no solamente la escuchamos, sino que además de eso, la palabra de Dios dice que la guardamos. Y eso es algo que Dios nos da. No es una obra que nosotros realizamos. Es una obra que Dios ha preparado de antemano, como dice el libro de Efesios capítulo 2, versículo 10, para que nosotros anduviésemos en ella. Es la palabra de Dios que es viva y eficaz. Esa palabra que nos hace de nuevo. Saben ustedes, mis queridos hermanos, muchas veces nosotros no entendemos claramente lo que es la palabra de Dios. Cuando hablamos de la palabra de Dios, pensamos que es un libro, que es la Biblia. Y sí, en la Biblia es la palabra de Dios, porque en ella se encuentra lo que Dios ha dicho. Pero cuando hablamos de la palabra de Dios, estamos hablando de lo que Dios dice, lo que Dios habla, lo que sale de la boca de Dios. Por eso Jesús en las tentaciones dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es la palabra de Dios, lo que sale de la boca de Dios. Y la palabra de Dios es creadora. Dice que Él dijo y fue hecho, Él habló y existió. Por lo tanto, cuando esa palabra creadora entra a nuestro ser y la recibimos por la fe, esa palabra nos transforma y nos hace que nosotros guardemos esa palabra. Es por el poder de Dios que nosotros podemos hacerlo. Por eso dice ahí, Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y dice aquí claramente, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Mis queridos hermanos, no es momento de perder el tiempo. Ya no podemos estar perdiendo el tiempo. Ya el Señor viene pronto. El problema es que las cosas de este mundo nos atraen y nos quitan el tiempo para las cosas de Dios. Ahora vamos a la segunda bienaventuranza. Y la segunda bienaventuranza nosotros la encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 14 y el versículo 13. Aquí está hablando ya de un pueblo, de un grupo de personas que son bienaventurados porque han leído, porque han oído, porque han guardado las palabras de esta profecía, del mensaje de la palabra de Dios, y entienden que el tiempo está cerca. Y ahora esta otra bienaventuranza es, dice 14:13, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante, los muertos que duermen en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. El Señor no se olvida
de que nuestra vida es efímera en esta tierra. El Señor no se olvida de que el verdadero cristiano toma el yugo, toma el arado del evangelio y trabaja fuerte para que el reino de Dios vuelva pronto, para que el Señor venga pronto a esta tierra. Y a esas personas que han aceptado el mensaje de Dios, las llama y les dice, bienaventurado de aquí en adelante. ¿Cuándo es de aquí en adelante? Obviamente, el contexto del texto que estamos leyendo nos dice que hay un grupo de personas que están predicando un mensaje. En el versículo 6 de Apocalipsis dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio. Ahora noten qué interesante. La palabra de Dios dice que tenía el evangelio eterno. Lo tenía, como lo que estábamos hablando anteriormente. Cuando nosotros hacemos parte de esa palabra en nuestra vida, viene a ser parte de nosotros. Por lo tanto, ellos tienen el evangelio en su vida. O sea, no es que ellos lo predican solamente, primero lo tienen en su vida. Está incorporado en ellos. Es algo que ya es parte de ellos, el evangelio eterno. Y dice que ellos tienen ese evangelio para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y aquí es donde nosotros debemos de entender un poquito más acerca de lo que es ese evangelio. ¿Qué es ese evangelio eterno? ¿De qué se trata? ¿Qué es el evangelio? Porque cuando nosotros vamos y le preguntamos a cualquier cristiano de cualquier iglesia, ¿qué es el evangelio? Rápidamente va a venir la respuesta y nos va a decir, el evangelio es las buenas nuevas de salvación. Esa es la respuesta categórica de todos. Y sí, claro, ese es el evangelio. Evangelio literalmente significa buenas nuevas. Y son buenas nuevas de salvación. Quiere decir que Dios quiere que nosotros entendamos y sepamos que la salvación es algo que Dios nos da a nosotros, nos regala a través de su Hijo amado y a través de la obra de nuestro Señor Jesús. Pero hay algo mucho más importante que Dios quiere que nosotros entendamos. Y como adventistas del séptimo día, nosotros debemos de tener un concepto más amplio y más claro de lo que realmente es el evangelio. Sí, son buenas nuevas de salvación, pero es mucho más que eso. Es mucho más profundo que eso. Si ustedes notan, este versículo dice que el evangelio es eterno. Es decir, el evangelio no comenzó cuando el hombre cayó. El evangelio no comenzó cuando el hombre cayó y necesitó de un salvador. Cuando el Señor vino por él, cuando el Señor le quitó las hojas de higuera y mató un cordero para vestirlo. Allí no empezó el evangelio. La palabra de Dios dice que el evangelio siempre ha existido y existirá por la eternidad. Así que debemos de entender primeramente como adventistas del séptimo día, nosotros, que evangelio es mucho más que algo teórico. Evangelio es mucho más que un conocimiento. Evangelio es una experiencia que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestra vida. Eso es evangelio. Y el apóstol Pablo describe claramente lo que el evangelio es cuando en el libro de Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17, Romanos 1, 16 y 17, dice así. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. En primer lugar, para los judíos y también para los que no lo son. Porque en el evangelio se revela la justicia de Dios, que de principio a fin es por medio de la fe, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. El evangelio, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Y he aquí la descripción más profunda y tremenda acerca de lo que es el evangelio. El evangelio es el poder de Dios. Por eso es que es eterno. Y es que es a través del poder de Dios que nosotros somos salvos de nuestra condición de pecado. Porque de eso es lo que de Dios nos salva del pecado. Esa es la salvación del pecado.
Por lo tanto, cuando el libro de Apocalipsis, capítulo 14, dice que ellos tienen el Evangelio, es porque el poder de Dios está en la vida de ellos. No es un grupo teórico, no es un grupo que solamente conoce las profecías. Sí las conoce, es más, es el grupo que mejor las conoce y que más las ha estudiado, profundizado en su vida. Pero no es solamente eso, no solamente es profundización y estudio. Es un grupo que ha incorporado en su vida el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Eso es un grupo que tiene una confianza total en Dios, que tiene una fidelidad total en Dios, que la verdad está en su vida y que es un grupo que tiene una firmeza completa y total en Dios. Eso es lo que significa que tiene el Evangelio eterno, para predicarlo a todas las naciones, a toda nación, tribu y pueblo. Y dice a gran voz, ahora va a decir, temed a Dios y darle gloria. Temer a Dios y darle gloria. El fin de todo el discurso oído es este, dice el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículos 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda los mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Y si ustedes hacen un análisis de Eclesiastés 12, 13 y 14 con el mensaje del primer ángel, se van a dar cuenta que es calcado. Temed a Dios y darle gloria. La diferencia es que allá en el sabio Salomón dice, temed a Dios, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque darle gloria a Dios es obedecerle. Temed a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Y allá en Eclesiastés dice el sabio Salomón, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Temed a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y todas las fuentes de las aguas. Si ustedes notan, Dios envía un primer ángel. Y es que debemos de entender nosotros los seres humanos que cuando Dios envía algo primero es porque es lo más importante. Dios no envía primero un mensaje solo por enviarlo. Dios envía lo primero porque es lo más importante. Así como nos dio primero el libro de Bereshit, el libro de Génesis, que significa principio. El libro de Génesis es lo primero que Dios quería que entendiéramos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Que Él es el creador de todo. Eso es lo primero que debemos de entender. Y el primer mensaje de Apocalipsis de estos tres ángeles es el que trae el mensaje en sí, porque si ustedes se dan cuenta, el segundo mensaje es un anuncio de que cayó Babilonia. Y el tercer mensaje es una amonestación de no recibir. Pero el primer mensaje es el mensaje que nosotros debemos de tomar en nuestras vidas, tener el evangelio en nosotros. Temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Porque cuando esa palabra de Dios transforma nuestro ser completamente, cuando el evangelio eterno está en nuestras vidas, entonces Dios, en esa transformación que realiza el evangelio, que es el poder de Dios que transforma nuestro ser, nos hace temerle a Él, nos hace darle gloria, nos hace obedientes y nos hace conscientes de que el juicio de Dios empezó desde 1844 en adelante y nos prepara nuestra vida para que nuestra vida, cuando sea llamada a cuenta, esté completamente firme en Él. Y entonces ahora podemos tomar decisiones en nosotros. ¿Cuál es la decisión? La decisión se encuentra en el versículo 8. Salid
Ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino de su fornicación. Babilonia ha caído. Cayó hace muchos años. La Babilonia histórica cayó y nunca volvió a existir más. Pero quedó en toda la historia la Babilonia espiritual, que ha tomado la vida y el ser de todo ser humano que no está en el poder de Dios, en el Evangelio eterno. Y esa Babilonia ha tomado, y el poder de Babilonia ha tomado el corazón y la mente de todo ser humano que no ha puesto su vida en la voluntad de Dios. Pero este es un gran mensaje de Dios para nosotros, porque dice que si nosotros ponemos nuestro ser en las manos del Señor, Babilonia va a caer de nuestra vida en primer lugar. Y ya nosotros no vamos a caer con ella, sino que ahora vamos a ser llevados a las alturas que el Señor quiere llevarnos. Porque Babilonia, el destino final de Babilonia en el capítulo 17 dice que es llegar a la perdición total y a la destrucción completa, capítulo 18. Hasta el punto en que Babilonia desaparece completamente. Ahora la pregunta es, ¿ha desaparecido Babilonia de tu vida? Porque muchas personas piensan así, de una forma liviana, de que estar en Babilonia es estar en las iglesias que pertenecen a Babilonia. Ah, yo no estoy en Babilonia porque ahora estoy aquí. Pero los tentáculos de Babilonia han entrado en las entrañas más profundas del corazón del ser humano. Y el rey de Babilonia todavía reina en la mente y en el corazón de todo ser humano que no aceptaba al Señor. La pregunta es, ¿quién es el que reina en tu vida? ¿El rey de Babilonia? ¿O el rey de reyes y señor de señores? Porque Babilonia va a caer. La palabra de Dios lo dice claramente. Ya cayó. Pero la caída no ha sido todavía, no ha llegado al fondo. Sigue cayendo y cada vez la caída va siendo más profunda. Hasta que llegue a lo más profundo del hoyo, del abismo más profundo. Va a llegar hasta el fondo y ahí va a llegar a su destrucción final. Pero el que Babilonia esté cayendo significa que cada día va más profundo a la apostasía. Ahora la pregunta es, ¿piensas tú que por ser adventista del séptimo día, todavía los tentáculos de Babilonia no están en tu vida? El pecado es el combustible que utiliza Babilonia para alimentarse. Así que si hay pecado en tu vida, déjame decirte que todavía Babilonia está reinando en ti. Pero el Señor vino para deshacer las obras del diablo. Amén. Y Él dice claramente que Babilonia va a caer de ti. Y ese es el primer mensaje que hay ahí. Babilonia va a caer de tu vida, ya no va a tener nada que ver contigo. El poder que gobierna Babilonia ya no va a gobernar tu vida. Ahora el que va a gobernar tu vida es el poder de Dios. Por eso dice el Evangelio eterno, el poder de Dios. Yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y ahora, en el tercer mensaje, es una amonestación. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente y en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba su marca. ¿Qué mensaje más categórico? No recibas la marca. No recibas la marca. Pero ¿cómo yo no puedo recibir esa marca? Porque ya estoy marcado por Dios. Para no recibir esa marca antes, yo tengo que estar marcado por Dios. Porque cuando Dios me marca en la frente, y Dios marca solo en la frente, no hay otro lugar. La bestia marca en dos lugares, mano y frente. Porque también usa la fuerza para marcar. Pero Dios solo la frente, porque Dios quiere que nosotros le sirvamos conscientemente y por amor. Es una decisión que Él quiere que nosotros hagamos. Y usa el Evangelio eterno, el poder de Dios, para transformarnos completamente. Y eso es lo que nos prepara para no recibir la marca. Es el poder de Dios en nosotros.
Es el temer a Dios y darle gloria lo que hace de que nuestra vida esté marcada para no recibir la marca de la bestia. Esté sellada por el sello de Dios. Es el Espíritu Santo que toma nuestro ser. Y por eso ahí dice, versículo 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y ahora terminamos con la bienaventuranza. Bienaventurado de aquí en adelante. ¿Cuándo es de aquí en adelante? Desde que se empezó a predicar el mensaje del primer ángel, segundo ángel y tercer ángel. Desde ese momento, desde los que aceptaron el mensaje bienaventurado de los tres ángeles, desde ese momento dice, bienaventurados de aquí en adelante. Porque hay una bienaventuranza especial. Y ¿se acuerdan ustedes que nosotros la estudiamos cuando estudiamos el capítulo 12 de Daniel? En el capítulo 11 de Daniel hay otra bienaventuranza. Bienaventurados los que esperen y lleguen. Y esta bienaventuranza se une con esta bienaventuranza. Es una sola. No hay para dónde. Si usted lo estudia, no hay para dónde. Es una sola bienaventuranza. Y esta bienaventuranza dice que bienaventurados de aquí en adelante, desde que se empieza a dar el mensaje del tercer ángel, de allí en adelante. Así que, mi querido hermano, hay una bienaventuranza para ti también, que es desde el que ha aceptado ese mensaje, el que lo ha leído, el que lo ha oído, el que lo guarda y entiende que el tiempo está cerca. Esta bienaventuranza es para los que estamos en este momento de la historia del fin del mundo, porque dice que vamos a descansar de los trabajos a los que nos toque descansar, pero nuestras obras con nosotros irán adelante. En el libro de Isaías, el capítulo 57 y el versículo 12, Isaías 57, 12, la palabra de Dios dice, Isaías 57, 12. Yo publicaré tu justicia y tus obras que no te aprovecharán. Eh, 57, 1 y 2, perdón. 57, 1 y 2. Perece el justo y no hay quien lo ponga en su corazón, y los piadosos son quitados y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan en sus rectitudes. Qué lindo. Miren ustedes este mensaje de paz. Dice allí que perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren, dice, y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. ¿Qué es lo que pasa? Dice que delante de la aflicción es quitado el justo. Y Dios va a descansar, y Dios está descansando a muchos hijos de Dios en este tiempo, porque los está librando de la aflicción, en la aflicción que viene. Los va a librar, los está librando. Y dice, entrará en paz, descansarán en sus lechos todos los que anden delante de Dios. Descansarán de sus trabajos. Bienaventurados de aquí en adelante, porque tienen una bienaventuranza especial, y ya lo vimos, ya estudiamos esto, ¿a qué tiene que ver con la bienaventuranza? Van a resucitar, van a tener una resurrección un poquito antes de la segunda venida de Cristo, una resurrección especial, para poder ver al Señor en las alturas. Porque ellos vivieron con todos los que han recibido el mensaje del tercer ángel en su mente y en su corazón. Esa bienaventurada esperanza y de ver la manifestación gloriosa del gran Dios y Creador Jesucristo. Todos los que han muerto en esa esperanza tienen el deseo ferviente de ver al Señor en las nubes. Y el Señor lo va a cumplir. El que muera en la fe del mensaje del tercer ángel va a ver al Señor venir. Va a resucitar para verlo venir. Amén. Qué tremenda esta bienaventuranza, mis queridos hermanos. Y finalmente, el libro de Salmo 116, versículo 15, es un versículo hermoso, es un versículo precioso. Salmo 116, 15. Miren lo que dice. A los ojos del Señor es muy valiosa la muerte de quienes lo aman. Qué lindo, qué lindo. Salmo 116 dice, es estimada a los ojos de Jehová
la muerte de sus santos. ¿Cómo ve Dios la muerte de sus hijos? Estimada, valiosa. La ve estimada. Él ama la muerte de sus santos porque descansan de sus trabajos, porque descansan en Él. Ahora, la siguiente bienaventuranza está en el libro de Apocalipsis, capítulo 16 y el versículo 15. Apocalipsis 16, 15. Dice: ¿qué dice? Apocalipsis 16, 15. Miren, yo vengo como un ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Ahora la bienaventuranza tiene que ver con nuestra vida personal y con nuestra justificación. Y aquí la palabra de Dios dice que bienaventurado el que vela. Cuando habla de velar, la palabra de Dios está hablando de vigilar, está hablando de estar vigilante, como lo hacía el atalaya, como lo hacía el centinela, cuando lo ponían a cuidar o a hacer una guardia, cuando para esperar a ver si venían los enemigos a atacar. Y el centinela tenía que estar ahí velando. Eso significa velar. Significa esperar, estar alerta contra las acechanzas del enemigo, estar alerta contra los ataques, estar listos contra cualquier cosa que pueda suceder. Entonces, dice, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Bienaventurado el que vela. Velar y orar, dijo Jesús, para que no entréis en tentación. Eso es. Nuestra vida debe ser una vida de oración, velando. Porque el enemigo ha descendido con gran furia, sabiendo que tiene poco tiempo, dice el libro de Apocalipsis, a atacar completamente al pueblo de Dios. Y las acechanzas son fuertes, mis queridos hermanos. Satanás odia al pueblo de Dios, lo odia con todo. Él quiere exterminar al pueblo de Dios. Quiere acabar completamente con él. Y él utiliza todas las estrategias habidas y por haber para terminar y acabar con ese pueblo. Pero aquí el Señor dice, bienaventurado el que vela. Y no solamente vela, dice que guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y nosotros entendemos lo que significa la ropa. La desnudez, cuando el hombre pecó, quedó desnudo y vio que estaba desnudo y buscó hojas de higuera, buscó sus propias obras para tratar de cubrirse. Pero el Señor lo vistió del Cordero, y el Cordero símbolo de Cristo. Esa es la justicia de Cristo en nuestras vidas. En el libro de Zacarías, el capítulo 3, hay un mensaje muy claro que nos habla acerca de la vestidura y cómo Dios nos limpia de esa vestidura que tenemos. Zacarías capítulo 3 y el versículo 1 en adelante dice así: Me mostró a Josué, el sumo sacerdote, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para serle adversario. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová te ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: Quitadle esas vestiduras viles. Y a él dijo: Mira, que he hecho pasar de ti tu pecado, y te vestiré con ropas de gala. Ahí claramente la palabra de Dios nos indica lo que son esas vestiduras en Zacarías capítulo 3.
quitarle esas vestiduras viles. Y él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Ahí está claramente dicho, mira que he quitado de ti tu pecado. El pecado es la vestidura vil que nos hace estar desnudos ante el Señor. Pero el Señor nos quita el pecado. Noten ustedes que el Señor no cubre el pecado. El Señor quita el pecado y pone sus vestiduras, que es la justicia de Dios en nosotros. La iglesia de la Odisea de Apocalipsis capítulo 3 es una iglesia que piensa que está muy bien vestida, pero ella no sabe que está desnuda, dice la palabra de Dios, que es pobre, ciega, desnuda, miserable. Nosotros como adventistas debemos de aceptar ese mensaje de Dios para nosotros y aceptar que necesitamos la justicia de Cristo en nosotros, que viene a ser parte de nuestra vida. Es ese vestido que Dios pone sobre nosotros para cubrir esa desnudez, quitando el pecado de nuestras vidas y poniendo esas vestiduras. Por eso dice ahí, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo. No solamente hay que velar, sino que hay que guardar las ropas. Hay que cuidar esa vestimenta. La justicia de Cristo es algo que Dios pone en nosotros cuando quita de nosotros el pecado. Y este es un mensaje muy especial. Aquí mismo en Apocalipsis capítulo 19 y el versículo 9, continuamos en la siguiente bienaventuranza. Y la bienaventuranza es, bienaventurados los que son llamados a la cena de bodas del Cordero. Y me dijo, estos son palabras verdaderas. Bienaventurados los que son llamados a las bodas del Cordero. ¿Se acuerdan ustedes que hace poco estudiamos el libro de Mateo capítulo 22, cuando hablamos de la parábola de las bodas? Y nosotros vimos claramente que las bodas significan la unión de Dios con la humanidad. Eso significan las bodas. Cómo Dios se une con la humanidad. El abismo que hay entre la humanidad y Dios es el pecado. Dios quita el pecado a través de la obra de Cristo y nos une con él. Eso es las bodas. Por eso ahí dice, bienaventurados los que son llamados a la cena de bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas. Qué lindo. Y miren el siguiente versículo. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Dios le dio a su pueblo el mensaje de los profetas, que es el testimonio de Dios en nuestras vidas, para que a través de ese testimonio nosotros podamos atender el llamado que Dios tiene a las bodas. Y miren un poquito más adelante, atrás, capítulo 19, versículos 7 y 8. 19, 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han venido las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es la justicia de los santos. Gocémonos y alegrémonos, porque las bodas, han llegado las bodas del Cordero. La unión de Dios con la humanidad. Cómo Dios se une con su pueblo. Porque por medio de las palabras de Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. A través de ellas podemos ser partícipes de la naturaleza, podemos ser partícipes de la naturaleza divina. Cómo Dios se une con nosotros. ¿Sabes? Dios quiere vestirnos de ese vestido. Hay muchas cosas en nosotros que no están de acuerdo con la voluntad de Dios. Pero así como dice el libro de Zacarías, Dios quita de nosotros el pecado y nos pone esas ropas de gala. Es ese vestido que no tiene ni un solo hilo de invención humana. Todo el hilo de ese vestido es perfecto, porque no tiene ni un solo hilo de invención humana. Ahora vamos a ver la siguiente bienaventuranza. La siguiente bienaventuranza está en Apocalipsis 20.
y el versículo 6. Apocalipsis 26. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Noten que dentro de las 7 bienaventuranzas hay 2 bienaventuranzas para las personas que descansan, que duermen, que mueren. Y esta bienaventuranza dice que bienaventurado y santo los que tienen parte en la primera resurrección. Quiere decir que hay una resurrección, que es la primera resurrección. Y en esa primera resurrección resucitarán los hijos de Dios en la segunda venida de Cristo. Dice que la segunda muerte no tiene parte con ellos. Miren ustedes que hay una resurrección, la primera resurrección, y una segunda muerte. Por lo tanto, en la primera resurrección resucitan los hijos del Señor. Esa es la resurrección de la que habla el libro de Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses. Capítulo Primera Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses 4:13, perdón. Primera Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Gloria al Señor por eso. Dice aquí la palabra de Dios: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Gloria a Dios. Qué promesa más grande para nosotros, mis queridos hermanos. La resurrección. La muerte no tiene poder sobre el poder de Dios. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? No hay victoria de la muerte, no hay victoria del sepulcro, porque nuestro Señor Jesús, primicias de los que durmieron, resucitó y junto con él llevó primicias al cielo. Y esos son los primeros frutos de esa cosecha que Dios quiere hacer. Y Dios hará una cosecha grande en esta tierra cuando en algún momento, cuando el Señor venga y diga que se levanten los muertos. Ustedes saben eso. Mientras el cielo se enrolla como un pergamino y venga la gloria de Dios del cielo y las tumbas de los que están muertos se quiebren y se levanten glorificados de allí. Hermanos, qué cuadro. Eso es lo que este mundo necesita. Ya este mundo, ya nosotros no, ya nos sentimos cada vez que necesitamos que el Señor venga por segunda vez, porque este mundo está cada vez más perdido. La siguiente bienaventuranza la encontramos, las siguientes dos, en el último capítulo de Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 22 y el versículo 7 es la segunda, la penúltima, perdón, la sexta bienaventuranza. He aquí, yo vengo pronto. 3 veces lo dice en este capítulo. En el versículo 7, en el versículo 12
y en el versículo 20. 3 veces dice, he aquí yo vengo pronto. He aquí yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía, de este libro. Bienaventurado el que guarda. ¿Qué guarda? Miren ustedes, aquí mismo en el libro de Apocalipsis, el capítulo 14. Apocalipsis 14. Y el versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Qué guardan? Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Bienaventurados los que guardan. Noten ustedes que la primera, esta bienaventuranza se relaciona con la primera, del 1:3. Pero aquí dice, bienaventurado el que guarda. Porque ya él oyó, ya él leyó, y ahora él lo que hace es guardar lo que ha estudiado. ¿Y qué guarda? He aquí la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es un grupo de fieles obedientes a la palabra de Dios. Es un grupo de fieles que están en que su obediencia es intrínseca ya, que el Espíritu Santo ha interiorizado esa palabra y ahora la obediencia de ellos es una obediencia que sale de adentro para afuera. No es algo que ellos formulan de afuera, no es algo que ellos tratan de hacer por sus propias fuerzas, sino que es algo que está en ellos porque el poder de Dios está en sus vidas. Bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía. Y tiene que ver con lo que dice el libro de Deuteronomio capítulo 5, versículo 29. El libro de Deuteronomio capítulo 5 y el versículo 29. ¿Cómo quisiera yo que tuvieran tal corazón, que me temieran y cumplieran siempre todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuera siempre bien? El deseo más grande de Dios, miren ustedes aquí, mis hermanos, ¿quién diera que tuvieran tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Mis queridos hermanos, los mandamientos de Dios son una bendición. Es una bendición. La obediencia trae como fruto la bendición. El guardar los mandamientos de Dios, el ser obediente a Dios, es una bendición tan grande que el fruto de obedecer a Dios es un fruto de bendición. Por eso dice, bienaventurados los que guardan. O como diera que tuvieran un corazón. Aquí estos que guardan ya tienen un corazón transformado, un corazón que a Dios ha quitado el corazón de piedra, ha puesto el corazón de carne. Y ese es el corazón que puede guardar los mandamientos. Ese es el corazón que puede hacerlo. Porque un corazón que no ha sido transformado por el poder de Dios, para él es imposible. Para él es imposible guardar los mandamientos de Dios. Pero el corazón que ha sido transformado por el poder de Dios, el corazón que Dios ha quitado ese corazón de piedra y ha puesto un corazón de carne, ese corazón sí puede obedecer. Miren lo que dice el libro de Ezequiel, capítulo 36, los versículos 25 al 27. Ezequiel 36, 25 al 27. Y rociaré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos, y guardaréis mis decretos, y los pongáis por obra. Qué tremendo, mis queridos hermanos. Dice ahí la palabra de Dios que esparciré sobre nosotros agua limpia. Esa agua que el Señor ofreció, que el que tome de ella no tendrá más sed.
es agua limpia, que nos limpia de toda inmundicia, dice. Y nos limpiará de todos los ídolos, de toda la Babilonia que hay en nuestra vida. Señor nos limpiará, quitará de nosotros el corazón de piedra, pondrá un corazón de carne. Y dice que pondrá su espíritu dentro de nosotros. Y el Señor hará, dice que Él, y haré, noten qué interesante. Dice, y haré. Dios hará, es una promesa de Dios para nosotros. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Es algo que Dios ha prometido. Por eso aquí la bienaventuranza es, bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía. La última bienaventuranza, la séptima, está en el versículo 14 de aquí de Apocalipsis 22. Apocalipsis 22, 14. Aquí es donde tenemos una pequeña diferencia, ¿okay? Porque yo no sé cuál es la versión de la Biblia que tienen algunos por aquí. ¿Cuál es la versión de la Biblia que tienen? Porque yo no sé, hay unos que dicen, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Pero hay otros que tienen otra versión que dice, bienaventurados los que guardan los mandamientos. Entonces la pregunta es, ¿cuál de los dos es? ¿Es lavar las ropas o guardar los mandamientos? Porque yo tengo aquí la versión Reina Valera de 1960, no sé si ustedes la ven ahí, Reina Valera de 1960, que dice, bienaventurados, ¿sí? Reina Valera del 60, bienaventurados los que lavan sus ropas. No sé si ustedes la ven ahí. ¿Sí? ¿Ok? ¿Quién tiene la versión que dice lavar sus ropas? Aquí, ahí, levanten sus manos. ¿Quién tiene, que levante las manos? A ver si puedo. ¿Quién tiene la versión de la Biblia o no están leyendo la Biblia? Ok. ¿Quién tiene la versión lavar sus ropas? Yo tengo aquí una versión que dice así. Sigue, Juan. Acá, no, acá, Gerson, nosotros tenemos, mi papá tiene lavar sus ropas y yo tengo mandamientos. Ok. Yo tengo ambas versiones. Yo tengo la versión lavar sus ropas y tengo la versión guardar sus mandamientos. Ahora la pregunta es, ¿cuál de las dos es? ¿Ok? Si usted hace una investigación de por qué se da la diferencia, y eso es lo que quisiera estudiar un día con ustedes. ¿Por qué hay algunas diferencias en algunos versículos de la Biblia? ¿Y por qué hay algunas versiones que en algunas hay unos versículos que están, otros no están? Hay algunas versiones que parece como que le faltan algunos versículos. Hay otras versiones que cambian palabras. Y este es uno de los versículos en los cuales nos encontramos ese asunto. Yo tengo la versión también aquí, bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Y tengo la versión, bienaventurados los que lavan sus ropas. La diferencia radica en que algunas Biblias están utilizando ciertos pergaminos, ciertos manuscritos que dicen bienaventurados los que lavan sus ropas, porque la diferencia de las palabras lavar sus ropas y guardar los mandamientos en el griego es muy parecido, o sea, se parece mucho. Entonces, la diferencia que radica en el idioma son unas pequeñas letras. ¿Okay? Entonces, hay algunos pergaminos que dicen lavar sus ropas y otros guardar los mandamientos. Las que dicen lavar sus ropas son los que dicen ellos que son los más antiguos, que es el Códice Vaticano y el Códice Sinaítico. Y los que dicen guardar sus mandamientos no son tan antiguos, pero son más. O sea, es un grupo más o menos de 2000 manuscritos
que dicen guardar los mandamientos. Si ustedes leen las versiones antiguas, como la King James, dice guardar los mandamientos. Ahora, para saber nosotros cuál es el que calza, si lavar las ropas o guardar los mandamientos, necesitamos entender qué es lo que está pasando ahí en el contexto del capítulo. El Señor está diciendo en Apocalipsis capítulo 22, he aquí yo vengo pronto. Es decir, ya el Señor está pronto a venir. Y mi galardón conmigo, versículo 12, para recompensar a cada uno según sea su obra. Y el contexto del tiempo, de lo que está hablando aquí, en el capítulo 22:11, es el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Así que el contexto del tiempo que nos está diciendo aquí es cuando se cierra la gracia. Porque en ese momento es que el Señor está diciendo, el que es justo sea injusto, el que es inmundo sea inmundo, el que es justo practique la justicia, y el que es santo santifíquese todavía. Es cuando se cierra la gracia. Ya el ser humano no puede cambiar. Por lo tanto, lavar sus ropas en este contexto no cabe. ¿Por qué razón? Porque si se cierra la gracia y nuestra ropa está sucia, ya no hay limpieza, ya se cerró la lavandería. Ya está cerrada en ese momento. Así que lo que cabe en el contexto aquí es guardar los mandamientos, porque no hay otra forma. Porque aquí son bienaventurados los que guardan los mandamientos, y ellos son los que tienen derecho al libro de la vida, al árbol de la vida. Y ellos son los que tienen derecho a entrar por las puertas de la ciudad. ¿Cuál ciudad? La que en el capítulo 21 Juan describió, la ciudad santa. Tiene 12 puertas. Por una de esas puertas va a entrar el pueblo de Dios. Vean lo que dice Isaías 48:18. El libro de Isaías 48:18. Veo a Juanca buscando. ¿Qué estás buscando ahí, Juanca? 48:18. Ajá. Concordancia Stone. Sí. Isaías 48:18 dice: Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, entonces tu paz habría sido como un río y tu justicia como las ondas del mar. Si hubieras atendido a mis mandamientos, tus paz fuera como un río y tu justicia como las ondas del mar. Bienaventurados los que guardan los mandamientos, porque ellos tienen derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad. Ahora miren lo que dice Isaías capítulo 26 y el versículo 2. Isaías capítulo 26 y versículo 2. Abran las puertas y que entren los justos, los guardianes de la verdad. Abran las puertas y que entren los justos, los guardianes de la verdad. En la versión que nosotros tenemos dice abrir las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Bienaventurados los que guardan los mandamientos, porque tienen derecho al árbol de la vida y a entrar por las puertas de la ciudad. Abran las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Mis queridos hermanos, he aquí las 7 bienaventuranzas del Apocalipsis. Son 7, porque es un número completo para nosotros. 7 bienaventuranzas que nos hablan acerca de lo que Dios quiere y puede realizar en nuestras vidas. Bienaventurado el que lee y oye y guarda las palabras de esta profecía,
porque el tiempo está cerca. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que duermen en el Señor, porque descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no anden desnudo y vean su vergüenza. Bienaventurado los que son llamados a la cena de boda del Cordero, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y reinarán con Cristo 1000 años. Bienaventurados los que guardan los mandamientos, porque tienen derecho al árbol de la vida y entran por las puertas de la ciudad. Y bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía. Dichoso, feliz. Hay una gran bienaventuranza para cada uno de nosotros. Y saben ustedes, mis queridos hermanos, si ustedes hacen un análisis de estas bienaventuranzas, con las bienaventuranzas que Jesús dio, hay una unión completa, pero eso sería otro estudio. Hay una equivalencia completa, las bienaventuranzas de Cristo con estas bienaventuranzas. Pero el llamado está dado a cada uno de nosotros, hoy. Ese es el llamado. ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres ser dichoso? Lee las palabras de esta profecía. Oye las palabras de esta profecía. Guarda las palabras de esta profecía. ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres ser dichoso? Acepta el mensaje del tercer ángel en tu vida. Acéptalo hasta lo más profundo de tu corazón. Y entonces serás bienaventurado. Y si descansas, tienes que descansar. Sabes que de aquí en adelante, desde ese momento, desde ahora, hay una bienaventuranza y te levantarás para venir al Señor Jesús en el aire. Hemos sido llamados a la cena de bodas del Cordero, a esa unión que Dios quiere hacer con la humanidad. Pero para eso Dios nos ha proporcionado un traje especial, que es la justicia de Cristo. Acéptalo, acéptalo. Querido hermano, acéptalo en tu vida. Lava esas ropas manchadas de pecado en la sangre del Cordero. Lávalas completamente. Guarda los mandamientos por la fe. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Guárdalo por la fe, esos mandamientos de Dios. Porque esos mandamientos de Dios son una bendición para tu vida. Eso lo hace Dios transformando nuestra vida y nuestro corazón. Dios, todas estas bienaventuranzas vienen a ser una realidad en nuestras vidas cuando nosotros aceptamos ese mensaje del Señor. Yo quiero en este día del Señor, para terminar, quiero hacer un llamado especial a cada uno de nosotros. Dios quiere darnos esas bendiciones. Cada bienaventuranza es una bendición que Dios quiere darnos. Dios quiere darnos esas bendiciones en nuestras vidas. Aceptémoslas, hermanos. Pongámonos en las manos del Señor. Y esas bienaventuranzas van a ser una realidad. Ya vimos que no solo es de estudiar, de leer, es profundizar, es comer. Es hacer nuestro ese mensaje, que se incorpore completamente a nuestra vida. Eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y aceptar ese mensaje que Dios quiere, ese mensaje, es de aquí en adelante, el mensaje del tercer ángel. Teniendo el poder de Dios en nuestra vida. El evangelio en nosotros. Temiendo a Dios, dándole gloria, conociendo que la hora de su juicio, preparándonos para ese momento cuando nuestro nombre tenga que dar cuenta. Que caiga Babilonia de nosotros. Prepararnos para no recibir la marca en nuestra frente, en nuestra mano, y no recibir la ira de Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer. Si ustedes quieren hacerlo conmigo, yo los invito a inclinar su rostro ahí donde están, para orarle al Señor
en este santo día. Señor, gracias te damos, porque tú en tu palabra nos das preciosas y grandísimas promesas para que nosotros podamos ser partícipes de tu naturaleza. Esa naturaleza que no es parte de nosotros. Pero tú has enseñado en tu palabra que a través de tu poder, tú puedes vivir en este cuerpo pecaminoso, Señor, en este cuerpo afectado por el pecado. Tú puedes morar por tu poder. Ven a morar en nosotros a través de tu palabra. Que cada vez que abramos tu palabra y leamos tu palabra y escuchemos tu palabra, ella pueda transformar nuestro ser. Podamos comerla como el profeta Jeremías y que sean una realidad en nosotros. Y que cada una de las bienaventuranzas de Apocalipsis podamos atesorarlas en nuestro ser, sabiendo que son una realidad porque tú lo has